Vaya cierres de encuestas y ayer también de los candidatos. Bienvenidos, José Antonio y doctor Sergio Aguayo. Buen día, Luis Alberto. Buenos días. ¿Por dónde empezamos? A ver, decir, ¿lo que vimos o lo que ya vamos a ver, este arroz ya se coció? ¿Qué encuestas? El cierre de las encuestas serias, que dan una ventaja, la que menos da son 14 puntos de la SDP Noticias, doctor Sergio Aguayo. Bueno, ¿por dónde empezar? Ayer hubo un evento en el Colegio de México en donde estuvieron algunos de los principales encuestadores de México, y Roy Campos de Mitofsky hacía una reflexión que será mi punto de partida. Dice, si el domingo no gana López Obrador, la profesión de encuestadores llegará a sus niveles más bajos o algo parecido. Esa era la idea, que no pueden equivocarse tantos en algo tan serio como el pronóstico sobre quién ganará la presidencia. A partir de ahí ya se abrió el temario, la discusión sobre cómo quedará conformado el Congreso, en el cual Morena tendrá tal vez mayoría, pero tendrá que repartir esa mayoría con el Partido del Trabajo y con el Partido Encuentro Social, lo cual abre todo tipo de interrogantes. Pero por lo pronto, para no abusar de esta primera intervención, creo que llegamos ya a un momento en el cual hay consenso entre los encuestadores, entre los más prestigiados y los que han levantado sombras de sospecha en algún momento de sus carreras por hacer pronósticos equivocados. Pero en este caso, en la elección para presidente, sí hay consenso sobre el triunfador. Y habrá que decidir, Luis Alberto, en efecto, si hacemos un balance de lo que ha sucedido como preámbulo, o si empezamos a reflexionar sobre lo que vendrá el 2 de julio. La verdad, los dos ángulos son atractivos. Doctor Crespo, la primera. Sí, a lo que insiste Roy, lo que dijo el día de ayer en varios foros, fue justamente eso, que sería de no resultar López Obrador ganador, con una ventaja en principio amplia, se habrían equivocado, el mayor equivocación efectivamente de los encuestadores que hubiera ocurrido a nivel mundial. O sea, nunca las encuestas se habrían equivocado de manera tan grave, y todas prácticamente, si ocurre una cosa distinta el domingo, de tal manera que es muy difícil que eso suceda. Se ha señalado que las tasas de no respuesta son muy altas, ya se redujeron en las últimas encuestas, ya el porcentaje se redujo, y en todo caso lo que explican los encuestadores es que mientras no se altere la representatividad de la muestra, no afecta demasiado el hecho de que un porcentaje de posibles encuestados rechacen ser encuestados, o sea, que no acepten ser encuestados, siempre y cuando la representatividad no se altere. Y por lo tanto, entonces ese no es un factor que pueda distorsionar mucho la proyección que hace de las encuestas. Entonces es muy probable que veamos lo que las encuestas nos dicen, puntos más, puntos menos, el próximo domingo. Y entonces lo que habrá que fijarse más bien es en los estados, qué ocurre, porque en algunos estados puede haber empate técnico. Las encuestas arrojan empate técnico, por ejemplo, en Veracruz, en Yucatán, en Puebla. Entonces ahí habrá que ver, a final de cuentas, cuál de los dos punteros es el que termina y por qué porcentaje. Ahí puede haber impugnaciones, desde luego. Quizá no va a haber impugnaciones, probablemente no las va a haber para la elección presidencial, pero sí seguramente las habrá para otros de los cargos que estén en disputa, cuando la diferencia no sea muy grande entre el primero y segundo lugar. Y también a ver cómo se termina conformando el Congreso, porque otra de las dudas es si Morena con sus aliados podrá tener mayoría absoluta. Ahí sí hay cierta diferencia entre los encuestadores. Muchos dicen que sí, que va a tener mayoría absoluta, incluso muy clara, por arriba de los 250 diputados. Otros dicen que estará cerca, pero no llegará a la mayoría absoluta, 230 y tantos, 240, pero que no serán más de 250. Habrá que ver si se tiene la mayoría absoluta o no de parte de la coalición que apoya a López Obrador. Y
Y yo creo que también ya un poco adelantando vísperas, como lo hemos hecho a veces aquí, es ver qué va a pasar con los partidos que pierden. Es decir, hay crisis en el PAN porque por las divisiones que hubo. Ya vimos ayer, por ejemplo, un manifiesto de varios gobernadores pintando su raya respecto de Anaya, diciendo que ellos van a colaborar con quien sea que llegue a la presidencia, pues adelantando que va a ser López Obrador, y diciendo, pues nosotros vamos a reconocer y a entrar en trato con López Obrador como presidente, y pintando la raya respecto de Anaya. O sea, ahí se va a venir una batalla campal para ver quién se queda con el control del partido. Supongo que muchos van a tratar de pues pasarle la cuenta política a Anaya, hacerlo responsable de lo que va a ser, todo parece indicar, un gran fracaso del partido, las divisiones que dejó y que fomentó Anaya, y también en el PRI, porque el PRI también creo que va a quedar muy debilitado. Eso es otra de las incógnitas, qué tan abajo queda el PRI. También las proyecciones al nivel de Congreso para el PRI y sus aliados son muy bajas. Probablemente va a quedar en tercer lugar, no solo a nivel de la presidencia, sino también en el Congreso, con menos diputados y senadores de los que ha tenido nunca en su historia, y también a nivel de gubernaturas va a quedar muy debilitado. Entonces yo creo que viene una crisis profunda, un desplome enorme en el PRI, que como muchos hemos adelantado probablemente se traduzca en el traspaso de grupos, militantes, corporaciones, sindicatos del PRI, no sé si todos, pero muchos sí sin duda, a Morena, que por otro lado seguramente les abrirá los brazos. Entonces sí va a haber una recomposición muy profunda del sistema de partidos. El PAN va a sobrevivir desde luego, pero tendrá que hacer reajustes y sobre todo a ver quién se queda con el control del partido. Y el PRI sobrevivirá, pero cada vez creo yo como un cascarón que se va a ir viniendo abajo y que va a nutrir con sus filas, con sus grupos, va a nutrir a Morena, que probablemente se va a convertir en un nuevo partido dominante, quién sabe durante cuánto tiempo, pero probablemente va a ocupar el espacio que ocupó el PRI en el siglo XX en buena medida. El PAN, la crisis. Siguiendo con esto, doctor Sergio Aguayo, interesante, habrá una recomposición de partidos, dice Crespo, el PRI que con un cascarón que pues se puede venir abajo, se vendrá abajo, muchos de los militantes irán a Morena, el PAN, el desastre del PAN ayer, la estocada que le dan los gobernadores contundente, uno se imaginaría que pueden cerrar campaña en donde llamen a votar, a cerrar filas con el candidato del PAN, lo nunca antes visto, yo creo, en la historia moderna de México, doctor Sergio Aguayo, junto con lo que está diciendo también Crespo, en verdad, qué manera de cerrar y de clavar el último clavo al ataúd, valga la redundancia, a la campaña panista, ¿eh? Sí, es sorprendente cómo están empezando a pasar factura a Anaya, o más bien, lo pronto que están pasando la factura, no se están esperando a que entierren al difunto, sino que en el mismo velorio ya se están agarrando de la greña por la herencia. Vamos, llama la atención porque estamos a 4 días de las elecciones, cuando hubiera podido ser un momento pues de dar el último tirón o de preparar una salida digna, y no, ya hay un anticipo en ambos partidos más aparatoso, por supuesto lo del PAN, porque son gobernadores, que lo del PRI, en donde Ulises Ruiz es un ex gobernador muy desprestigiado, pero en fin, no está en ejercicio del poder. Pero es un adelanto de lo que se le viene. En este mismo espacio, Luis Alberto comentaba hace días que el mayor, así como si tomamos los 12 primeros años de la transición, la persona que más se benefició durante esos 12 años fue el Bester Gordillo y su grupo, sin duda alguna, la que acumuló más poder, más recursos. En esta elección, quien va a pagar un costo individual más alto, indudablemente es Ricardo Anaya, porque le rinde malas cuentas, está rindiendo malas cuentas a tirios y troyanos, y ya se ve cómo están afilando los cuchillos del carnicero para lanzarse sobre él, porque pues no se la perdonan, vamos, los agravios parece que fueron enormes.
Por supuesto que la mayor incógnita, haciendo a un lado esa parte que es ya más bien de la necrofilia y el morbo, el observar cómo se disecciona a un cadáver político. En mi opinión, Ricardo Anaya ya es un cadáver político, un zombi que deambula por la política nacional. La parte que veremos ahora es una bufalada a la inversa, porque en el viejo régimen, si se recuerda, el día en el que se destapaba al candidato, en ese momento salían las turbas de políticos y corporaciones sindicales a rendirle pleitesía y a decir que, por supuesto, yo siempre había pensado que Luis Echeverría, Gustavo Díaz Ordaz, José López Portillo eran los bienaventurados capaces de adivinar el futuro y sanar a los enfermos. En esta ocasión la bufalada podría darse o podría acelerarse a partir del 2 de julio, cuando, si es que se confirman las encuestas, es obligatorio decirlo, no vayamos a regarla, junto con los encuestadores y hagan una hoguera con leña verde de encuestadores y analistas, como nosotros. Si se confirma, veremos cómo el fenómeno de los conversos que súbitamente descubren que Andrés Manuel López Obrador es el enviado por la historia para lograr la cuarta transformación. Momentos fascinantes. Confieso que en mis 50 años de participar o de interesarme de manera consciente en la vida pública, en la política, en el cambio, jamás me hubiera imaginado un escenario como estos. Jamás. ¿De que iba a ganar así la izquierda, por ejemplo? No es solo la victoria de la izquierda, es todo el contexto que se da. Vamos, porque es notable lo que ha ido pasando. Jamás me hubiera imaginado campañas tan malas del PAN y del PRI. Vamos, eso, ya empezando a hacer los balances, fue una cadena de errores y despropósitos de unos y otros, de cálculos errados desde el para empezar con el presidente de la República y siguiendo con Ricardo Anaya, y de una cadena de aciertos impensable con el historial de Andrés Manuel, de que esta vez no se equivocó, o no se equivocó tanto, y cuando se equivocó no importó. Vamos, porque si regresamos unos meses, por ahí de octubre, noviembre, recuerdo un buen número de editorialistas que decían, hay que esperar a ver los errores que comete Andrés Manuel, porque se boicotea a sí mismo, tiene un impulso autodestructivo. En esta ocasión no sucedió, sino que vimos un juggernaut, una campaña metódica, sistemática, que iba desmontando las amenazas y anticipándose, dominando el debate. Puedo sonar, vamos, estoy hablando como el analista que habiendo observado a Andrés Manuel durante tantos años, no me hubiera imaginado en octubre la manera como se condujo entre enero y junio, lo confieso. Fue una cadena de aciertos que lo tiene en el lugar que lo tiene, y dentro de ello el que los mercados internacionales, que los grandes empresarios ya hubieran entrado en la etapa de la resignación, la mayoría, cuando menos, de que bueno, ya llegó y ahora vamos a ver cómo nos acomodamos con lo que se viene. ¿Y qué se viene? Esa es una de las grandes incógnitas de nuestra historia, pero termino. Hace 50 años, en el movimiento del 68, empezó la búsqueda de un cambio de régimen de manera pacífica. La primera vez en nuestra historia. Pensamos en independencia, reforma y revolución. No estoy diciendo que se va a dar la cuarta transformación, pero tuvieron que pasar 50 años para que haya tengamos una creencia de que tal vez ahora sí sea posible un cambio
más profundo de las reglas del cambio, y que en lo político, en lo económico y en lo internacional. Y era muy buena su columna, por cierto, de Reforma, de cómo precisamente ese contexto de cómo reaccionó el sistema frente a los estudiantes y lo que ha venido siendo del 68 al 2008. Por cierto, igual para... ahorita, si la pudiéramos publicar todavía, yo creo que vale la pena, doctor Aguayo. ¿Cómo no? Doctor Crespo, jamás hubiera imaginado, me quedo con esto, con lo que dice el doctor Aguayo, para que nos enriquezca también. Jamás hubiera imaginado campañas tan malas del PAN y el PRI. ¿Qué les pasó? Es decir, no levantaron de plano la narrativa inconsistente de Ricardo Anaya, que ya lo hemos abordado también aquí. Un PRI que se comió al candidato ciudadano, entre comillas, que terminó siendo más priista incluso, que se fotografió, presumió a Carlos Romero de Champs, no entendió tampoco de qué se trataba la campaña. ¿Qué pasó desde su perspectiva en estas campañas tan malas? Un problema a veces que viene junto con el poder es la soberbia. Quien gana el poder le invade la soberbia más tarde que temprano. Y la soberbia hace que no vea uno las cosas tal y como son. Entonces el PRI regresó al poder después de 12 años de una travesía en el desierto, en la oposición, y le entró la soberbia y se le olvidó que ya las cosas no eran exactamente igual. Muchos decían, vamos a regresar al régimen priista cuando ganó Peña Nieto. Y yo decía, no, porque ya las cosas ya no son tan, el poder no está tan concentrado, ya ha habido avances institucionales, ya hay contrapesos, la opinión pública no es la misma. Intentarán quizás hacerlo, eso sí, pero no lo van a poder hacer. Pero efectivamente ellos llegaron y pensaron que habían regresado a los años 60, donde podían hacer exactamente lo que quisieran sin que hubiera consecuencias políticas. Le entraron a la corrupción de lleno, no pusieron ningún freno al respecto, y ahora pues de pronto se sintieron que podían ganar también la elección presidencial, cuando en el 2016 claramente ya se le pasó factura electoral al PRI en muchos estados. Ahí fue una debacle para el PRI, un inicio de la debacle para el PRI, y sin embargo pensaron que podían ganar el 18. Si hubieran hecho una buena lectura sabrían que ya el 18 estaba perdido para ellos, y lo que más les hubiera convenido es pactar con el PAN, no pelearse con el PAN. Ya lo hemos mencionado varias veces, se pelearon el año pasado y a partir de ahí pues se entorpecieron mutuamente, justamente quien podía eventualmente ganarle a López Obrador. Es decir, en este caso el PAN, en las encuestas del año pasado y en las del 2016 aparecía el PAN como un posible ganador o competidor con López Obrador. No tenía el triunfo garantizado, pero estaba a la par con López Obrador. Y sin embargo el PRI pensó que él podía ganar, incluso prescindiendo totalmente de cualquier alianza con el PAN, como si estuviera, no sé, como ni siquiera habiendo aprendido la lección de elecciones previas, de otros procesos electorales recientes. Y entonces le arrebata Coahuila al PAN, el PAN se enoja, el PAN también no le juega limpio en el Estado de México, o no reconoce el triunfo del PRI, se pelean, creyendo el PRI que podía ganar, es decir, que podía superar al segundo lugar en principio y luego ganarle a López Obrador. No leyeron para nada lo que estaba sucediendo por la soberbia. Y en el caso del PAN también, en el caso del PAN, Ricardo Anaya, ahora queda más claro que nunca, pues no tenía posibilidades de ganar, si es que iba a llegar como llegó a la candidatura presidencial de su partido, pues cerrando las puertas, jugando sucio, aprovechando la presidencia de su partido. Varios dijeron, o dijimos, porque se veía como una posibilidad cuando llegó Ricardo Anaya a la candidatura, que podía repetir la experiencia de Roberto Madrazo en el PRI, es decir, aprovechó la presidencia del partido para imponerse como candidato, no para ganar legítimamente y en una competencia abierta como candidato, sino que se impuso cerrando las puertas a otros, dejando la palabra sin cumplir en varios de sus correligionarios, provocó la ruptura de Margarita, como también Roberto Madrazo provocó la ruptura del Bester Gordillo en su momento, por diferencias que tuvieron, en fin, lo que ya sabemos, y provoca una debacle en su partido. Entonces sí se va a parecer la historia de Anaya, esta historia político-electoral, con la de Roberto Madrazo, y por eso es que le van a pasar la factura. Ya se le empezaron a factar, pero después del domingo yo creo que Anaya va a quedar bastante mal, como quedó mal Roberto Madrazo en su momento. Entonces les ganó la soberbia al gobierno y al PRI por un lado, creyendo que podían ganar solos además,
sin un acuerdo, sin un apoyo del PAN, y se dice mucho, a Peña Nieto le hubiera convenido que ganara el PAN en vez de López Obrador, pues empezando por el modelo, ¿no? El modelo económico, que ahora quién sabe qué cambios va a sufrir, no sabemos hasta dónde, pero desde luego que se plantea un modelo económico distinto. A Peña le hubiera convenido que se mantuviera ese modelo, pues aunque fuera con el PAN, como en otras ocasiones sucedió también, pero no, quiso ganar el PRI, no sé de dónde sacó que podía ganar, y cometió todos los errores posibles en esta campaña, todos los que se pueden cometer en materia de coordinadores, de estrategia. La selección misma del candidato no fue adecuada, dadas las características del PRI, pues meter a un no priista, pues los primeros que protestaron y a los que no les gustó nada fue a los mismos priistas. Entonces, sí, cometieron de un lado y del otro una gran cantidad, y desde luego el PRI se encargó de quitar a quien podía eventualmente competir con López Obrador, que era Ricardo Anaya. Pese a todo, ¿no? El PAN sí podía haber competido, y el PRI se encargó de quitarlo del camino, con sus ataques, con la intervención de la PGR. Se le hizo un enorme favor a López Obrador, porque además esos votos que se le quitaron a Anaya, o que dejó de recibir a Anaya, con todos estos ataques, y eso es algo que lo reconocen en el mismo frente. Sí nos pegó, sí sembró las dudas sobre la honorabilidad y honestidad de Anaya, sí pegó. Pues todos esos votos no se fueron para mí, como ellos ingenuamente suponían, sino que se fueron para López Obrador, y a partir de ahí entonces López Obrador amplió la brecha entre él y sus otros dos rivales. De tal manera que es muy probable, de nuevo, si se cumple el pronóstico de las encuestas, estamos bajo ese supuesto, no es un hecho, es un supuesto, de que la elección no va a ser de 2 ni de 3, porque parte de la discusión el año pasado es si la elección iba a ser de 2, como en otras ocasiones, o de 3, que iba a haber así más o menos 30, con alguno que ganara por un margen pequeño. Y no, va a ser de 1, porque los otros dos rivales al parecer van a quedar muy, muy lejos de López Obrador. Entonces se perfila esto como una elección de 1, algo que efectivamente nadie preveía del año pasado. Se discutía sobre si iba a ser de 2 o de 3, pues nadie veía una elección de 1. ¿Por qué resultó ser elección de 1? Porque el PAN y el PRI le hicieron el trabajo sucio a López Obrador, involuntariamente, obviamente, pero sus errores fueron de tal magnitud y sus ataques mutuos de tal ferocidad que dejaron el camino abierto para que López Obrador llegara prácticamente solo. Sí, estoy de acuerdo. ¿Qué riesgos veríamos entonces? Exacto, una elección de 1, se hicieron pedazos entre ellos dos, no vieron, no midieron, la soberbia, las ansias también de poder de un joven que, como se hizo de la candidatura, acabó con la democracia. Si había un partido que había logrado consolidar tal vez del 2000 para acá, con los debates al menos de Felipe Calderón, Josefina Vázquez Mota, es decir, quien estaba consolidando democracia interna era el PAN. Hay que decirlo, tal vez débil, tenue, como si quisiéramos llamarle, pero llegó y acabó con eso también y fue a pactar primero afuera y después se vino a hacer adentro de la candidatura. Es decir, ese es un elemento importante también que no lo previó. Los dos partidos fueron sin partido, los dos candidatos fueron sin partido. El no priista y el panista también, sin la fuerza de un partido como sí la tuvo López Obrador. Es decir, yo creo que es un elemento importante. Doctores, ¿qué veríamos para el domingo, ya para cerrar lo que viene? ¿Qué riesgos vemos que pudiera pasar? Ciertamente creo que es una elección de 1, todos estamos de acuerdo que los estudios, las encuestas dicen López Obrador va a ganar, es decir, no, al menos que de aquí al domingo suceda algo diferente. Y con ventaja, va a ganar y con gran ventaja, eso es lo que se proyecta, ¿no? Exacto, y con ventaja. ¿Qué riesgos podemos ver de aquí al domingo, doctor Sergio Aguayo, y luego cierro con Crespo? Mire, Luis Alberto, yo no veo ningún riesgo ya en estos momentos. Veo difícil, se cierra la ventana de vulnerabilidad para un posible atentado, dado que Andrés Manuel no va a tener, que se sepa, actos públicos, sino una vida familiar de aquí al domingo. Creo que para mí la reflexión es esa reticencia que tenemos tan arraigada, totalmente justificable, por otro lado justificada, a asumir la normalidad democrática. Porque si viviéramos en otro país con una tradición democrática consolidada, bueno, pues estaríamos
viendo todas estas ires y venires como parte del juego y rejuego de una vida democrática en la cual los candidatos, los partidos, los analistas, todo el mundo pues acierta y se equivoca dentro de reglas del juego razonablemente predecibles. Me parece que esta reticencia a creer que no va a pasar nada nos viene de que pues tenemos 50 años enfrentándonos a lo inesperado y en que en cada ocasión que parece que las cosas van mejor viene un ramalazo y se descomponen, confirmando la hipótesis de que la situación siempre puede ponerse peor. Bueno, en esta ocasión yo quisiera expresar habiendo ya reconocido mi sorpresa y de vivir esta etapa, de observar, de ser capaz de observar de cerca este periodo que no me hubiera imaginado, pues disfrutar estos días con satisfacción, porque pues bueno, sí hubo tragedias, los candidatos asesinados, por supuesto, no quiero minimizar el baño de sangre que hay en el país, pero en términos de la competencia electoral, bueno, pues se concluyó y podemos disfrutar unos días de tranquilidad porque el remolino de la historia se reiniciará el próximo lunes. En el momento que ya tengamos presidente electo, bueno, no legalmente vamos, pero de acuerdo a las encuestas, porque el PREP terminará los cómputos hasta el lunes, según nos informa el INE. Pero bueno, disfrutemos estos días, Luis Alberto. Creo que históricamente nos merecemos unos días de tranquilidad y sin incertidumbres. El peso pues no se desfondó. Trump no anuló el Tratado de Libre Comercio. Hasta la selección pasó de milagro y de pasazo, pero pasó, y nos da una pausa hasta el lunes. Así vamos, la metáfora de la selección creo que es apropiada, no se me había ocurrido. Ayer terminaron las campañas y el Tri pasó a la siguiente etapa de panzazo. Al Tri le espera la potencia de Brasil, una potencia futbolística, y a nosotros nos espera el vértigo de los reajustes en los círculos de poder y las enormes expectativas que tiene la sociedad. Me comentaba Alejandro Moreno, uno de los mejores encuestadores que tiene el país, conversé telefónicamente con él el sábado sobre este tema y me decía que tiene cifras, no las ha publicado, lo hará, de que los niveles de expectativas son muy altos y muy fuertes. Por tanto, se vienen unos meses de vértigo. A partir del lunes 2 de julio, a las 9 de la mañana juega México, y pues tendremos una pausa hasta las 11 de la mañana, y después ya empezará el run run y las discusiones y los debates, y si es correcto que se quede Olga Sánchez o debe cambiarla, en fin, lo que ya se está murmurando en los corredores del López Obradorcismo, de que habrá que hacer ajustes o no, en fin, sí, la normalidad, pero pues mi sugerencia es disfrutemos. Creo que nos hemos ganado unos días de paz. Yo al menos me los pienso tomar ya, que viene ya más. El regalo mayor es que ya no vamos a oír spots. Estaba absolutamente saturado de escucharlos. Totalmente. Doctor Crespo, y también a la vez, a las 11, ¿cuándo sabremos que hay un ganador? Bueno, primero los riesgos, y ya para cerrar y para que me digan si a las 11 de la noche, 9 de la noche, hora Hermosillo, 23 horas de la Ciudad de México, se va a saber ya con el conteo preliminar si ya tendremos ganador de la presidencia. Doctor Crespo, ¿ve algún riesgo? No veo riesgos. Habrá litigios, como decíamos, quizá a nivel local, pero no es lo mismo que un litigio a nivel nacional. Y esos tendrán, digamos, la posible solución, desde luego, en los tribunales.
Entonces, a nivel presidencial yo no veo riesgos. Yo creo que desde las 8 vamos a empezar a conocer las encuestas de salida, no del INE, sino las de las empresas encuestadoras. Y ya si efectivamente se confirma la proyección que hacen las encuestas ahora de un triunfo holgado de López Obrador, pues ya se sabrá. Ya incluso lo del control rápido del INE será mero trámite, porque ya todo el mundo dará por hecho que ganó López Obrador con una X ventaja. Ya nomás se va a precisar que si fueron por tantos o cuantos puntos, que eso puede variar también de una encuesta de salida a otra, pero si todas arrojan lo que nos han dicho las encuestas, un triunfo holgado de López Obrador, pues ya incluso lo del conteo, decía yo, de las 11 de la noche será mero trámite, porque ya se habrá dado por hecho en las horas previas, pues cómo fue el desenlace de esa elección. Y entonces ya efectivamente tendremos un periodo largo de nueva cuenta entre la elección y el cambio y la transferencia de poder en diciembre, pero en esos meses seguramente habrá una buena relación, porque lo que se va a confirmar, y eso lo celebro, más allá de las preferencias por candidatos o por ninguno o lo que sea, es el hecho de que se confirma que la democracia electoral en México no estaba tan mal, como incluso muchos decían que que era meramente cosmética, y algunos sosteníamos que cuando se dieran las condiciones reales, claras, de alternancia, así como ocurrió en el 2000, que también muchos no creían que se podía dar y se podía reconocer una alternancia de manera pacífica, decíamos sí, hacia la izquierda también se va a dar, cuando quede muy claro en todo caso y cuando haya claridad sobre un triunfo de la izquierda, creo que no va a quedar más remedio que reconocerlo. Que hoy todavía muchos obradoristas tienen dudas de que vaya a haber un magnofraude y que se le va a escatimar el triunfo al López Obrador. Yo no lo creo. Y entonces ya se podrá sentar otro nuevo precedente de la democracia electoral, que se pueden dar alternancias para un lado y para el otro, no solamente hacia la derecha, digamos, en términos genéricos, sino también hacia una opción distinta. No sé cómo calificarla, pero distinta, desde luego, de la que ha estado vigente en los últimos 30 años. Y eso fortalece la democracia electoral. No toda la democracia, porque lo que falta, lo que está pendiente es la rendición de cuentas, que se acabe la impunidad, que se acabe el pacto de impunidad, a ver si es cierto, y que si hay un combate serio a la corrupción, aplicando sistemática y de manera universal la ley a quien incurre en corrupción y en abusos de poder. Esa parte está pendiente y se supone que eso es lo que también se ofrece como un avance real y significativo de nuestra democracia. Veremos si eso ocurre, pero la parte de democracia electoral se fortalece con esto. ¿A qué hora sabremos que hay ganador de la presidencia? ¿A las 11 de la noche en el primer corte o a las exit poll, las encuestas de salidas a las 8? A las 8, que es cuando se cierra ya en Baja California, se cierran las casillas por el cambio de horarios, por los diferentes horarios que hay. A las 8 ya empiezan a salir las encuestas de salida. Y si ya son muy claras y coinciden, pues ya sabremos cuál fue el resultado. Decía yo, lo del conteo rápido del INE será a las 11 y será ya nada más un mero trámite, ¿no? Para darle más oficialidad a ese resultado. Entonces a las 8 confiamos. ¿Quién las va a hacer? ¿Los mismos? Es decir, Mitofsky, me imagino, no sé, es decir... Sí, varios. Parametría, Mitofsky, Arcop van a hacer encuestas de salida y a las 8 ya tienen la posibilidad legal de darlas a conocer a los medios. Perfecto. A las 8 entonces, ¿coincide con eso, doctor Aguayo? A las 8 ya sabremos, ¿sí? Sí, no, a las 8 y según informó Lorenzo Córdoba, a las 11 el INE dará el conteo rápido que está basado en actas, no en encuesta. Un comentario, he estado observando he sido invitado a observar, digamos, a sumergirme en las elecciones de Estados Unidos. Y en Estados Unidos no hay una autoridad electoral central. Quienes anuncian los resultados de las elecciones son las empresas, digamos, los medios de comunicación son los que van sacando sus proyecciones, que luego ya son ratificadas o litigadas en otras instancias, pero tal vez estamos entrando en esa etapa, esperemos que así sea y que haya coincidencia en las encuestas de salida de las diferentes empresas, que sea ratificado por el conteo rápido de INE a las 11 de la noche, 9 de la noche horas de Hermosillo, y que entremos en una nueva etapa difícil, pero promisoria, siempre y cuando, y aquí
reitero mi cantaleta de siempre. Nos quitemos esa absurda creencia de que basta con elegir a alguien para que mejore la calidad del gobierno. Eso sucederá en la medida en la cual la sociedad, en su múltiple diversidad, en su infinita diversidad, se organiza y participa en los asuntos públicos. Pasemos de la democracia electoral a la participativa. Eso es lo que necesitamos con urgencia. Totalmente. Y si me permiten, digo ahorita ya pensando en voz alta, al margen de ver ahí sus horarios, pues yo creo que el lunes va a haber partido, 7 a 9, vamos a estar distraídos. Yo creo que lo bueno va a ser entre las 8 de la noche y 11 de la noche para ver si podemos hacer una serie de enlaces ahí con ustedes, doctores, es decir, para el domingo en la noche y hacer algo especial, porque va a estar lo nacional a todo lo que da. Y yo creo que lo bueno va a ser entre 8 y 11, pero ya lo hablaremos y nos coordinamos. Por supuesto. Les agradezco mucho, doctor Crespo y doctor Aguayo, un placer como siempre, si no el martes o algo, pero vienen días también interesantes para enriquecer el análisis. Muchas gracias. No, gracias a ustedes ha sido un espacio muy grato, privilegiado, compartir con usted y con José Antonio estos meses de reflexión conjunta. Así es, yo creo que lo vamos a seguir, después post, yo creo, fija ya, porque sí ha pegado mucho y veremos ahí, pero no podemos terminar esta buena dinámica. Ya hablaremos. De acuerdo. Gracias, doctores. Gracias, hasta luego. Igualmente, doctor José Antonio Crespo y el doctor Aguayo. Voy a hacer un corte, vuelvo con Eduardo Juchín, otra perspectiva electoral interesante, ex consejero electoral nacional también, de qué se trata. Puede suscribirse al canal de YouTube, le recuerdo, usted no se puede suscribir para que nos vea desde su casa, desde su oficina, en el canal de YouTube de Proyecto Puente. Denle a la campanita activar para que se activen los videos y nos puede ver también durante todo el día en YouTube como Proyecto Puente, de 6 a 9 hora Hermosillo, de 8 a 11 hora de la Ciudad de México, o nos puede ver también desde su celular. Baje la aplicación para su iPhone en la Apple Store, para su Android en Google Play. Dele el like a la fanpage de Proyecto Puente y ahí también usted puede seguir nuestras publicaciones locales, nacionales e internacionales, o en proyectopuente.com.mx, nuestra casa también en matriz. Continuamos.